sí. Sí, de hecho, todos le dimos a aceptar ahí, porque yo la verdad pensé que a la mejor ibas a cambiar de plataforma, o sea, para dar la clase. Dije, a lo mejor investigó una que no se corte, y dije, pensé que había que unirnos, pero no, ya después vi que sí era lo de Google Meet. Sí, bueno, pues por parte de la institución, pues sí tengo que subirla a la plataforma, entonces Sí, por eso es que no le pongo enviar a todos, porque pues sí la tengo que subir a la plataforma. Y dije, bueno, pues en esta ocasión no me fijé que se iba a ir para todos hasta que sí, empecé a recibir las alertas, sí, honestamente. y así pasa a veces. Okey, vamos a ponerla. De los trabajos que llevo revisados, he notado que están bien los indicadores, o sea, sí los supieron identificar. Algunos están batallando para poder identificar los objetivos. Los objetivos particulares no son tan relevantes porque al fin y al cabo es como el desglose del objetivo general. Sin embargo, hay algunos trabajos en los cuales no me han puesto el objetivo general y el objetivo general sí es uno de los indicadores importantes, principalmente para que ustedes vayan teniendo ahí la idea de cómo van a redactar su objetivo al momento de hacerlo en la actividad, que va a ser la próxima actividad donde ya ustedes redactan los objetivos. Es planteamiento de problema y objetivos. Creo que es lo que sigue. Entonces, aquí sí es muy, muy importante que si no lo encontraron en su momento, para ya el complemento de esos antecedentes, o sea, la parte 2, la redacción de los antecedentes, parte 2, pues ahí sí tienen oportunidad de buscar el objetivo general, pues ahí lo pongan. A algunos les estuve ahí apoyando porque me mandaron como un ejemplo de la redacción que estaban haciendo con respecto a sus antecedentes. Y bueno, la primera observación que les hice es de que no me pongan, por ejemplo, artículo 1, el título del artículo, los autores, el año y luego pongan cada uno de los indicadores. Por ejemplo, si viene problema, y ponen problema, 2 puntos, y ponen el problema. Y luego ponen hipótesis, 2 puntos, la hipótesis. No, acuérdense que estamos redactando, que es una tesis, o es una tesina, o es una investigación. Entonces, ustedes, en la investigación, cada una de las secciones o cada una de las partes de la investigación, es que ustedes están contando todo lo que están viviendo, todo lo que están investigando, todo lo que va a conformar su investigación. Entonces, por eso es la redacción. La redacción, aunque se haga en tercera persona, pues lo importante es que ustedes estén describiendo tal cual todo. Si vamos a hablar de artículos que leí, pues también voy a describir, bueno, el autor, no sé, Dimas 2021, no Sí. sé, estoy inventando, en su estudio o en su investigación menciona que, y ya empiezan ustedes ahí a enlazar, a hilvanar cada uno de los indicadores como si fueran enunciados que ustedes lo van contando. Ah, pues, Como investigó que la platicadito. gamificación, exactamente, platicadito, pero cuidando las cuestiones de escritura, que yo también en algunos se los he mencionado, y bueno, enfatizando que no podemos repetir palabras. Yo sé que, por ejemplo, si ustedes manejan educación a distancia, no le puedo quitar educación a distancia y luego pongo en la educación, bueno, entonces la que puedo cambiar es en la educación, o sea, a lo mejor poner una definición de educación para que quede desarrollo de competencias, habilidades, bueno, todo lo que conlleva o ese proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, la definición para que no se repitan las palabras. Es algo complicado, pero sí se puede lograr. Entonces, es ahí lo que observé de los que me mandaron en redacción del primer artículo que iban a poner para poder estructurar la actividad 4, pues esas fueron mis observaciones primordiales, ¿verdad? Que se tiene que redactar en tercera persona, que tienen que contar o
platicar o describir todos los indicadores de forma de ideas, hilvanándolas o entrelazándolas, para que el lector, cuando lo vaya viendo tu trabajo, se vaya sintiendo dentro de. O sea, que lo que tú vives, lo que tú estás viviendo en este momento, cuando estuviste leyendo el artículo que es con respecto a tu tema, ¿qué es lo que dices? Ay, o sea, te vas como hasta imaginando. Hay autores que hasta te logran llevar a un mundo en el que tú imaginas que estás ahí, que lo estás viviendo. Bueno, pues eso es lo que tratamos nosotros al momento de escribir. Ahora te estoy platicando lo que estos autores investigaron y lograron obtener como resultado, que sí se incrementó el tanto por ciento el aprendizaje, o sí desarrollaron estas habilidades, o el tiempo no muestra una mejoría. Tal vez el tiempo es un factor relevante en cuestión de, pero si nosotros no somos puntuales, pues no vamos a entender, no vamos a poder relacionar cada uno de los indicadores. Entonces, eso es importante para la redacción. No sé si tengan alguna duda antes de continuar con la clase. Bueno, al parecer no. Entonces, bueno, esas son los tips o los comentarios o las observaciones que en este momento se me vienen a la mente. De lo demás, pues casi todos entregaron correctamente la matriz, al menos todos los que llevo revisados. Si cumplen con los indicadores, si está establecido el Excel tal cual como se los compartí. Y bueno, pues creo que sí les está funcionando, facilitándoles la redacción de antecedentes. Muy bien, déjenme, les comparto la presentación. Muy bien, la semana pasada nos quedamos, estuvimos viendo diferentes conceptos importantes relacionados principalmente a investigación cuantitativa y que podemos tenerla experimental o no experimental, características de cuando es una experimental y características de cuando es una investigación no experimental. Continuando, bueno, nos quedamos en qué es una población, aquí está lo de población y muestra. En el caso de la población nos representa el, el todo de lo que estoy investigando. Es decir, si yo voy a realizar una investigación a nivel preescolar, si no delimité a qué me refiero, entonces tendría que abordar todos los grados de preescolar dentro de la institución educativa que sí declaré o que sí delimité. Si no lo hacemos así, entonces tenemos nosotros que especificar que se va a realizar en primero de preescolar, en segundo de preescolar o en tercero de preescolar. Si nosotros delimitamos que en tercero de preescolar, entonces nuestra población son todos los alumnos de tercero de preescolar de la institución educativa que declaré. Esa sería nuestra población. De esa población yo voy a extraer mi muestra. ¿Okay? Si nosotros vamos a realizar principalmente una investigación cuantitativa, pues esta muestra tendría que ser una muestra representativa para que yo pueda generalizar lo que me dé como resultado. Por ejemplo, si yo tengo una población de 200 alumnos, ya se está, ahí está. Pensé que ya se estaba quitando la grabación. Perdón. Si yo tengo una población de 200 alumnos, no voy a considerar a lo mejor a toda la población. Voy a considerar una muestra representativa. Voy a mi fórmula en Google, o bueno, en el buscador, o la que ustedes hayan escogido en Internet,
Y bueno, con respecto a eso, voy a poner todos los datos y voy a obtener la muestra representativa. Al tener la muestra representativa, vamos a considerar que de los 200 alumnos me están diciendo que para que sea muestra representativa, necesito a lo mejor tener, voy a ponerle 120. Ok. De los 200, yo voy a realizar mi estudio o mi trabajo de campo con 120. Y con los otros 80, pues voy a escoger mi grupo de piloto para poder validar mis instrumentos. No necesariamente tienen que ser los 80, pero sí puedo considerar. Ahora, quiero utilizar toda la población, quito entonces nada más los que voy a utilizar para validación de instrumentos y el resto sería mi muestra representativa. La cantidad que nos da la fórmula es la mínima que necesito para que sea muestra representativa, más no que sea exactamente ese valor numérico. ¿Okay? Si es menos, pues lo único que vamos a hacer es que no lo vamos a generalizar porque no es una muestra representativa. Es lo único que cambia. Muy bien, y bueno, pues la población, como ya lo mencioné, es un grupo de elementos o casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, los cuales se van ajustando a los criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la investigación. Entonces a eso también se le conoce como población objetivo o diana o inverso. Perdón, universo. Tenemos que la población objetivo a menudo es diferente de la lista de elementos a partir de la cual se seleccionan realmente la muestra. Déjenme me regreso porque están entrando. Listo. Entonces, sí es muy importante que nosotros vayamos visualizando esa situación, sobre todo principalmente aquellos que ya tienen un porcentaje alto, dónde van a realizar su estudio, con cuánto es su población y de esa población cómo lo vas a distribuir para tu validación de los instrumentos y el trabajo de campo. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos nuestra población, ahí en el círculo cafecito o beige nos está indicando toda nuestra población que tiene que tener las características propias de nuestra investigación y de ahí pues vamos a extraer nuestra muestra. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, ¿qué es un muestreo probabilístico? Un muestreo probabilístico son los sujetos que se van a extraer de la población que nosotros lo tenemos de acuerdo a las características propias de nuestra investigación, pero para que no sea manipulada, pues los escoges de una manera aleatoria. Es decir, si yo voy a trabajar con mis grupos a los cuales yo les doy clase, pues tal vez diría, ay, es que como quiero que realmente gamificación me arroje como resultado, que es una gran herramienta o un gran recurso para que aprendan mis alumnos, pues voy a escoger a los que se les facilita aprender por medio de gamificación. Ahí estás manipulando la, la muestra o estás manipulando los sujetos o el objeto de estudio. Entonces, tiene que ser de manera aleatoria. Anteriormente, en muchas escuelas, principalmente cuando recibían auditoría de Secretaría de Educación, ¿qué es lo que hacían? Escondían, ahorita por lo de la inclusión no se puede, pero anteriormente sí se podía, que los iban a evaluar, les aplicaban pruebas para saber cuál era el nivel de la institución educativa. ¿Y qué es lo que hacían? Que todos los alumnos que tenían alguna situación de aprendizaje o de lectoaprendizaje o que no tenían buenas calificaciones, no los ponían en el listado de la secretaría. Entonces, ahí están manipulando los números. ¿Por qué? Porque le dan más recursos a la institución educativa si tiene buen nivel académico. Pero es una falacia, porque en realidad no están evaluando el nivel de toda la institución educativa, puesto que los alumnos que fueron, eran los alumnos que sabían que iban a tener bueno, unas buenas calificaciones y eso les va a dar un buen porcentaje. Aquí es lo mismo. Si nosotros seleccionamos a nuestros sujetos,
pues estamos manipulando la investigación. Queremos forzosamente que nos arroje un resultado conveniente y no es eso lo que buscamos. Para que realmente sea una aportación nuestra investigación, pues tenemos que nosotros ir cumpliendo con todos los reglamentos, manejarnos con ética y el resultado que arroje, ¿ok? Porque eso es realmente el que nos va a servir para tomar mejores decisiones. Entonces, volviendo al muestreo probabilístico, pues nosotros aquí manejamos que este tipo de muestreo se realiza para proporcionar estimaciones válidas de lo que es cierto para una población a partir de un grupo más pequeño de sujetos, que es la muestra. Es decir, que lo que se describe en la muestra también será cierto con cierto grado de error para la población. Pueden utilizarse varios métodos de muestreo probabilístico para que nosotros podamos extraer estas muestras representativas y no sesgados a partir de una población. Cada método requiere algún tipo de muestreo aleatorio en el que cada miembro de la población total o de subgrupos de la población, los cuales poseen las mismas oportunidades que otros miembros del mismo grupo al momento de ser seleccionados. El muestreo aleatorio evita el sesgo porque hay una alta probabilidad de que todas las características de la población estén representadas en la muestra. Sin embargo, si no se siguen los procedimientos correctos, lo que parece un muestreo aleatorio en realidad es un muestreo sesgado, que es lo que les acabo de mencionar o de explicar con respecto a manipular nosotros al momento de seleccionar nuestra muestra. Es decir, bueno, maestra, entonces no puedo hacer la investigación con mis grupos. No, sí las puedes hacer con tus grupos, solamente que utiliza un método de selección de muestra en los cuales todos tengan la misma oportunidad de participar y que realmente los que van a participar como parte de tu muestra no sea o manipulado porque tú lo seleccionaste para que arroje un resultado de lo que tú quieres probar. Entonces, esa es la diferencia. Aquí, bueno, pues la imagen así es, de que tenemos nuestra población y se seleccionaron 3 de diferentes, con diferentes métodos de muestreo y pues eso es lo que nos arrojó. Tenemos que el muestreo probabilístico es un método de muestreo que utiliza formas de métodos de selección aleatoria, que de una otra forma siempre se ha realizado. ¿Cómo lo hemos realizado? Bueno, a lo mejor cuando estábamos estudiando en primaria, que, no sé, se hacían convivios y a ver a quién le toca traer esto y a quién le toca traer aquello, pues normalmente no decías, ah, yo traigo esto, sino que hacían papelitos, te los entregaban al azar y bueno, pues que la suerte decida. Algunos no traían nada. Y por parte de la institución, si nos vamos a lo académico, pues casi siempre al momento de participarlos forzosamente, era de que, ah, me voy a la lista, a ver, díganme un número al azar, no, pues que 20, ok, el 20 es, y pues ya decía, tú, y le haces la pregunta y contestaba. Ahora díganme el que contestó, dime un número del 1 al 30, pero quitando el 20, no, pues que el 3, y ya vas al 3, y pues que conteste. Entonces es una forma de muestreo en este aspecto, pero nosotros vamos a seleccionar sujetos, ¿ok? El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Y bueno, aquí viene un ejemplo. Si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de 1 entre 100 para ser seleccionados. El método de muestreo probabilístico te ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. Tenemos diferentes tipos de muestreo probabilístico y bueno, tal como su nombre lo indica, es un método completamente aleatorio que lo utilizamos para seleccionar una muestra. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a los individuos y luego elegir de manera aleatoria números entre los números a través de procesos automatizados. También, bueno, pues podemos utilizar la ruleta. Bueno, hay varias formas de seleccionar ahora digitales que nos lo facilitan. Dice, finalmente, los números que se eligen son los miembros que incluyen la muestra. Existen dos formas en que las muestras se eligen.
a través de un sistema de lotería y uso de software de la generación de números aleatorios. Y bueno, la técnica de muestreo que funciona generalmente en grandes poblaciones y tiene tanto ventajas como desventajas. Y aquí viene justamente el muestreo aleatorio simple, en el cual tenemos la población y la muestra. Tenemos los números que están representados en cada uno de la población y pues aquí se van que el 2, el 5, el 8 y el 10. Si nosotros tratamos de establecer algo congruente o algo establecido, pues no, simple y sencillamente puede ser por colores, puede ser porque salió ese número al momento de realizarlo, o sea, es el tipo de muestreo más sencillo. Y bueno, pues ahí está la muestra de cómo ustedes puedan utilizar el muestreo aleatorio simple. Muchas veces también, pues, pones números que están pegados en las sillas y bueno, pues esa es la dinámica de que van seleccionándose varios números y los niños que vayan tomando o vayan fijándose debajo de la silla y tengan esos números o esos colores o a lo mejor alguna imagen, pues son los seleccionados. Entonces, eso se refiere al muestreo aleatorio simple. Tenemos otro tipo de muestreo que es el muestreo estratificado. ¿En qué consiste el muestreo estratificado? Déjenme se los pongo para que lo vean mejor, creo que ahí se ve bien. Este método es un método en el cual la población grande se divide en dos grupos más pequeños y normalmente se superponen para representar en sí a toda la población en conjunto. Durante el muestreo, estos grupos se organizan y se puede obtener la muestra de los grupos en separado. Algo común en este tipo de método es organizar o clasificar las muestras por sexo, edad, etnia, etcétera. Y bueno, con este método nosotros podemos dividir los sujetos en grupos que son mutuamente exclusivos y después utilizar un muestreo aleatorio simple para elegir a los miembros de este grupo. Los miembros de cada uno de estos grupos deben ser distintos para que todos los miembros de todos los grupos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados utilizando la probabilidad simple. Es decir, el muestreo estratificado. Tenemos nosotros nuestra población, que son los que están del lado izquierdo, y vamos seleccionándolo en diferentes grupos. Aquí pues lo están en 3 grupos y de esos 3 grupos vamos a ir seleccionando lo que va a representar nuestra muestra. A eso se refiere el muestreo estratificado. Otro de los métodos de muestreo es el conglomerado. En el caso del conglomerado, tenemos que este método selecciona de manera aleatoria a los participantes cuando están dispersos geográficamente. Es decir, en muchas ocasiones tenemos investigaciones que no solamente se van a concentrar aquí en Nuevo León, sino que van a utilizar diferentes partes del país. Algunos a veces van hasta ser internacionales, pero es un poquito más complicado, aunque con la tecnología ya no se ocupa tanto. Pero sí, cuando tenemos esta situación de tener este tipo de muestreo, que vamos a abordar nuestra investigación en diferentes estados, pues este nos puede servir muchísimo. ¿Por qué? Ven aquí como ejemplo, si tenemos a 1000 participantes de toda la población de México y suponemos que es probable que no es posible obtener una lista completa de todos ellos, entonces lo que hacemos como investigadores es seleccionar las áreas de manera aleatoria, es decir, ciudades, comunidades, etcétera, y seleccionar al azar dentro de esos límites. Es decir, vamos a poner como ejemplo que se va a realizar una investigación en el cual se quiere determinar bueno, está bien, cuál es el impacto de una educación virtual
en todo México, por ejemplo. Entonces, si estamos utilizando qué tanto desarrollo de competencias, vamos a así expresarlo un poquito más explícito, qué tanto desarrollan las competencias a nivel medio superior en una educación online. Entonces, me voy a diferentes instituciones educativas a lo largo de México. Tengo que escoger algunas en el norte, otras en el sur. ¿Por qué? Porque las características son muy diferentes. El nivel educativo, cómo se lleva a cabo la educación en el norte es muy diferente al sur, por ponerlo así nada más sin tener que hacer tantas divisiones. Entonces, tienes que escoger estratégicamente de los estados en los cuales sería diferente, o sea, que sí son completamente diferentes y que te aportarían grandes cantidades de conocimiento con respecto a lo que queremos investigar. Entonces, la característica principal es que todos tienen que estar estudiando en línea, porque eso es lo que vamos a hacer, y que no tengan apenas este tetramestre que está arrancando o este semestre que está arrancando en educación en línea, sino que ya hayan llevado varios tetramestres o varios semestres para poder así tener un parámetro de cómo iniciaron y cómo van a terminar. Entonces, dentro de la investigación así va a ser. Obviamente, los instrumentos pues, tienen que ser digitales, sin embargo, ¿cómo le van a hacer con la observación? Bueno, dado que está siendo la investigación con respecto a la educación en línea, pues se graban las sesiones. Hay que ver que hay diferentes versiones, hay con 100% en línea, hay algunas concesiones como la que llevamos en la Ciudadana con una sesión semanal y hay otras versiones en las cuales tienen sesiones en diferentes lapsos del periodo de enseñanza, pero independientemente de eso, pues nosotros ya lo declaramos, ya sabemos cuáles son las condiciones, ya vimos en qué estados cumplen con esas condiciones, cuál sería nuestra población y cómo voy a aplicar ese muestreo de conglomerado. Voy a aplicar las observaciones, pues se van a hacer en línea, voy a entrar al aula virtual y en el aula virtual voy a realizar las observaciones. Es muy enriquecedor. Muchas veces dicen, ay, es que no la voy a ver. Es muy enriquecedor porque a pesar de que muchos de los alumnos no prenden las cámaras, hay dinámicas que utilizan los docentes en los cuales te puedes dar cuenta quiénes están en atención a la clase y quiénes no. Y también observas muchísimas otras cosas a través de la pantalla. Y pues bueno, también si no puedes asistir directamente, pues te pueden facilitar la grabación. En cuestión de la aplicación de los cuestionarios, pues sí tendría, para las encuestas, pues sí tendría que ser de manera digital. Entonces, este de muestreo por conglomerado funciona para investigaciones como las que les acabo de mencionar, pero sí es importante que busquemos de diferentes características con respecto a nuestra muestra. Juani, te escucho. Adelante. Según su experiencia, maestra, ¿cuál es el muestreo más utilizado, el más recurrente? Bueno, pues normalmente se han hecho investigaciones en las que utilizan el muestreo aleatorio simple. El aleatorio simple. Sí, es el más sencillo y pues es el que se puede aplicar porque casi todos hacemos nuestro trabajo de campo en instituciones educativas y que cuando tú eres el docente, pues también se te facilita porque lo aplicas de manera directa y lo has hecho en muchas ocasiones con algunas dinámicas. Si no eres docente directo, pues los docentes es lo que normalmente te permiten para que sea mucho más rápido. Gracias. De nada. Natalie, te escuchamos. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Maestra, en el caso, bueno, actual de las encuestas, por ejemplo, se está usando mucho lo que es la encuesta de Google. ¿Estas también son válidas, también, por ejemplo, para ahorita para la investigación? Yo lo vi en varias investigaciones, bueno, en varios artículos que estuve checando y dos de ellas traían este tipo de metodología.
Ok, bueno, nada más quiero ver si entendí bien. Se utilizó la herramienta de Google, es Google Forms, Forms. pero ese es Google instrumento, Forms, ¿no, maestra? sí. Ese sería el Bueno, instrumento. exactamente, o sea, eso lo estarías utilizando, que sería, pero el documento como tal viene tu diseño del instrumento, donde estás abordando las variables, que es lo que yo apliqué en mi investigación. O sea, yo diseñé mis instrumentos, pero estaban diseñados para presencial. Se viene lo de la pandemia, cambia de 100% presencial a 100% en línea. Entonces, digitalicé mis instrumentos a través de Google Forms. Pero vamos, ese es el medio para que tú puedas aplicar tus instrumentos, no uno que ya fuera base de Google. Ok, gracias, maestra. De nada. Sin embargo, bueno, en el caso de las investigaciones cualitativas, sí hay algunos cuestionarios que ya van dirigidos a ciertas variables y lo pueden adquirir, o sea, son instrumentos que ya están validados y que dependiendo del número de personas a quien se los vas a aplicar, es la batería que tú vas a pagar o la que vas a comprar y ellos te dan ese derecho. Sin embargo, bueno, corres el riesgo de que el instrumento, como no está diseñado por ti, pues vaya a lo mejor a arrojar un resultado en el cual no se consideró alguna de tus variables, dependiendo de tu investigación, o aborda otras que tú tendrías que complementar tu investigación. Entonces, la recomendación es que si ustedes sean los que diseñen sus instrumentos para el trabajo de campo. Sin embargo, bueno, pues hay decisiones del investigador de acuerdo a lo que llevan ya leído, de acuerdo a cómo ustedes llevan su investigación, y pues sí puede ocurrir. De hecho, una de mis compañeras en el doctorado, pues sí compró una batería, desafortunadamente no le sirvió porque cambió la estructura a raíz de la pandemia de su investigación y pues la estaba ofertando para otras investigaciones. Entonces, a veces sí corres ese riesgo de que le inviertas, pero no lo puedes utilizar porque nosotros conocemos el pasado, lo que llevamos actualmente en el presente, pero no sabemos qué nos va a pasar. Si a mí me hubieran dicho cuando empecé el doctorado que me iba a topar con una pandemia, igual a lo mejor no entro al doctorado, pero pues no lo sabíamos. Sin embargo, pues también te genera muchísimo aprendizaje. Entonces, es lo que ustedes se van topando. Nosotros podemos llevar una estructura, podemos llevar una forma, una metodología de nuestra investigación, pero a pesar de que en este momento seguimos en pandemia, pero por lo que escuchamos de que el 100% ya en todas partes, que ya no necesitamos el cubreboca, da la impresión o se capta la idea de que en realidad ya no estamos en pandemia, pero sí seguimos todavía en pandemia. Entonces, en este momento nosotros como tutores recomendamos, bueno, ya no investigues tanto de la pandemia porque ya el boom de la pandemia ya está pasando. Sin embargo, no sabemos si dentro de un mes, 2 meses, quizás 3 meses, otra vez nos manden a home office porque se vino otra oleada de contagios. O después de Semana Santa, por ejemplo. Viene Semana Santa y después vienen vacaciones largas de verano. Entonces, todos esos factores nosotros no los conocemos, pero tenemos que estar preparados para saber cómo voy a guiar y cómo va a terminar mi investigación. Yo creo que ese es el principal aprendizaje de la investigación que realicé, porque yo la estructuré para 100% presencial, después la estructuré o la reestructuré para 100% en línea y terminó en un modelo híbrido. ¿Cuántos de ustedes no se pueden topar esta situación, que lo estén en este momento preparando para 100% en línea? Porque es lo que ustedes están viviendo, porque es lo que ustedes detectaron al momento de visualizar el tema de investigación, que eso es un problema, que quiere saber cómo puede ser positivo, cómo se puede convertir
dejar de ser un área de oportunidad para convertirse en una fortaleza, pero cambian las condiciones y te tienes que ir adecuando a las condiciones. Entonces, por eso les digo que nunca dejan de modificar, de estar ahí enriqueciendo su tesina. Siempre van a estar, aunque ya hayan pasado protocolo de investigación y vayan a metodología de la investigación. Cuando ustedes empiecen metodología de la investigación, tal vez ustedes ya leyeron otros artículos diferentes y cambian los artículos que utilizaban actualmente en los antecedentes. O buscando una cosa encontraron un artículo científico que expresa exactamente lo mismo que ustedes querían o quieren abordar en su investigación, pues lo pueden ir cambiando. Entonces, sí hay que estar preparados para esos cambios que se pueden venir. Muy bien. Regresando al muestreo por conglomerados, aquí por lo general pues analizamos a una población particular en la que la muestra consiste en varios elementos, por ejemplo, ciudad, familia, universidad. Y bueno, los conglomerados se seleccionan básicamente dividiendo la población mayor en varias secciones más pequeñas. Perdón. Y aquí tenemos la imagen en la cual tenemos muestreo por conglomerado y bueno, cómo van seleccionando de cada uno para su muestra. ¿Qué es lo que les mencionaba? En este caso, me topé en el semestre anterior que una alumna sí quería abordar en diferentes, primero dijo que por todo México, en todos los estados, y yo dije, bueno, wow, aunque sea digital, imagínate el transcribir toda la información. Me dice, bueno, pero me lo arroja directamente. Sí es cierto, se los arroja directamente, sin embargo, no les arroja directamente el conjunto de la información. Es decir, tienen ustedes toda la información, pero la tienen que categorizar, la tienen que estructurar, tienen que ir transcribiendo algunos de los datos e ir visualizando cuáles son los predominantes para poder realizar el análisis de resultados. Entonces, mientras que nosotros no marquemos esos límites, pues entonces lo dejamos muy general. Y el dejarlo muy general no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, sin embargo, le tienes que dedicar mucho más tiempo. Eso es lo que quiero que sí tengan ustedes claro, cuánto tiempo tienen al momento de decidir qué investigación voy a hacer en cuestión. Para eso lo hicimos en la delimitación, sin embargo, bueno, aún dentro de la delimitación, algunos lo dejaron muy abierto y el dejarlo muy abierto, pues implica que tengas que complementar todo lo que abarque ese concepto, tanto metodológicamente como posteriormente sustentarlo. Entonces, eso es lo del tiempo, un factor importante al momento del término de su tesina. Les mencionaba, por ejemplo, de educación. Educación es un concepto muy amplio que si ustedes lo dejan así tal cual como educación, pues tienen que abordar todo lo que conlleva educación. En cambio, si ustedes son más específicos en escoger algo importante como las competencias que está dentro de la educación, pues ya entonces ya seccionamos y ya nos concentramos solamente en las competencias y no abordamos de manera general, sino nos vamos a una manera particular. Entonces, eso es lo que tenía como objetivo la delimitación y dentro de la delimitación, pues seguir nuestros parámetros con respecto a, ahora con los antecedentes que ya conocemos más, que a lo mejor dices, ok, estoy abordando mucho porque tal vez batallé para escoger los artículos porque me venían muchos artículos, debido a que tengo un concepto general, entonces se va ramificando y pues sí tengo bastante información que leer para poder complementar toda. O bien delimité, pero lo que escogí no se ha estudiado mucho, o sea, tiene muy pocas investigaciones o muy pocos estudios,
Entonces batallé para encontrar la información. Todo tiene su positivo y su negativo. Si tenemos un tema en el cual no se ha investigado, pues entonces se nos va a facilitar más lo que nosotros investiguemos porque nuestra aportación va a ser de gran ayuda porque no se ha investigado mucho. Si es un tema que se ha investigado muchísimo, siempre hay un punto en el que no se ha abordado y ese es el punto en el que ustedes van a hacer su aportación. Las dos son igual de valiosas. Mi compañera del doctorado, su investigación va con respecto a valores, así lo había dejado en un instante. Valores, pues sabemos que hay muchos. Entonces, al momento de hacer la delimitación, ella decidió por empatía. Aún la empatía, había muchísimas investigaciones, sin embargo, el enfoque que ella le estaba dando a la empatía no se estaba viendo en la práctica, sigue siendo un problema. ¿Qué es lo que ella decía? Bueno, que el docente todavía llega con una personalidad muy tradicional al salón de clases, tratando de poner disciplina a través de su autoridad o abuso de autoridad. Ya en palabras como se utilizan actualmente, no necesariamente algo negativo, sino simple y sencillamente con con las características que se manejaban anteriormente, donde el docente pues manejaba una forma de disciplina muy autoritaria y ponía algunas correcciones cuestionables y que por eso se ha ido modificando en esa situación. Entonces, si nosotros nos vamos hasta antes de la pandemia, cuando estábamos en presencial, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, llegábamos, saludábamos, nos interesábamos por nuestros alumnos, pero en realidad éramos pocos los que hacíamos eso. Normalmente llegaban y luego se ponían a explicar porque los 50 minutos no son suficientes o pasaban asistencia y luego se ponían a explicar. Y pues sí, en ocasiones preguntaban, ¿cómo estás? Nada más para cumplir. Sin embargo, no se tenía ese interés realmente por saber cómo estaban, sino simple y sencillamente se concentraban a transmitir conocimiento. En un momento dado eso no estaba mal, pero actualmente pues no es suficiente. Al contrario, necesitan los alumnos un desarrollo o, o una interacción, una empatía entre el docente y ellos para poder ser más productivos y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más eficiente. Lucy, te escuchamos. De hecho, maestra, la investigación o el tema de investigación que elegí es más o menos referente a eso. Yo elegí la educación socioemocional como factor para la mejora en los aprendizajes, y entre la teoría que he estado encontrando viene hablando también de la parte del profesor, como también a veces el hecho de que nosotros como docentes no manejemos bien cuestiones como la empatía o la tolerancia o el autocontrol, afecta en los procesos de aprendizaje, porque afecta el entorno, el contexto, las dinámicas, incluso en el grupo, y al final de cuentas, pues puede ser un obstáculo para el aprendizaje. Entonces, ya estoy investigando más o menos de ese tema, aunque he batallado para encontrar bibliografía reciente. Sí, creo que gracias Lucy, muy interesante. Parte de lo que les comento aquí en clase es lo que leo de sus trabajos. No les voy a decir, ay, sí, lo ubico perfectamente de cada uno, no, sino es lo que leo, que ustedes pues me van enseñando a través de lo que están investigando. Y sí, realmente en algunos temas no hay reciente porque dan por hecho de que ya no está ese problema. Sin embargo, sigue existiendo. Sigue existiendo porque seguimos viendo, aún en las sesiones virtuales, una educación tradicional y vemos mucha resistencia al cambio por parte de todos
O sea, estoy hablando padres de familia, alumnos, docentes y directivos, vamos así a generalizarlo, todo lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje o todos los involucrados realmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay resistencia al cambio con respecto a establecer estrategias de aprendizaje donde dan la batuta al alumno. Incluso en secundaria, tiene poco tiempo que están abordando temas relacionados con las emociones, o el desarrollo emocional o la inteligencia emocional en los alumnos. Eso se ve ahorita en una materia que se llama educación socioemocional. Anteriormente en esa materia se verían puras cuestiones de tutoría, de opciones para elegir carreras, de perfilarlos hacia alguna profesión. Y tiene algunos años, más a raíz de la pandemia, que creo que la Secretaría ha estado muy enfocada en manejar estos temas que son aparte muy relevantes, después de aparte sucesos muy lamentables que han pasado en las escuelas, pues checar también esa parte como parte fundamental de toda la dinámica del aprendizaje. Es correcto. Me tocó vivir cuando estaba como docente en preparatoria situaciones de que los alumnos no sabían manejar sus emociones. La educación en casa ya tiene mucho tiempo en el cual tal vez se pudiera considerar hasta muy sobreprotectora con la finalidad de no lastimar su autoestima. Sin embargo, eso no los va forjando para el manejo de la frustración que forzosamente te la vas a topar de una u otra forma, la impotencia o también ciertas emociones en las cuales es muy difícil controlar. Un evento que se me viene a la mente así súper rápido, un alumno en el cual recibe una llamada y la novia lo corta por la llamada, o sea, rompen su noviazgo y lo primero que hace es aventar un puño a la pared. Y tú te quedas, o sea, ¿tú crees que le va a doler a la pared? Pero es por lo mismo de que él no podía aceptar que la novia cortara con él. No le interesaba realmente el seguir con la relación, sino que ella hubiera tomado la decisión. Entonces no sabía manejar esa impotencia de que ella se le había adelantado y pues obviamente se lastimó la mano, pero no tan fuerte, pero todos nos quedamos impactados, o sea, como que reaccionas así por un rompimiento inesperado, lo que sea, así es. Otro de los puntos que vemos relevantes es con las calificaciones. O sea, realmente el poner una calificación que no es la que esperaba el alumno genera demasiada frustración, demasiada impotencia y lo que hacen es mejor no sigo. O sea, mejor no lo hago, porque si de todas maneras no voy a obtener lo que quiero, pues mejor no lo hago. Entonces, son varios aspectos en los cuales afectan las decisiones de los alumnos, afectan su desarrollo académico, afectan varios aspectos importantes dentro de su formación y que sí anteriormente no se les daba tanta importancia, actualmente no se les da tanta importancia, pero hoy en día tiene una situación mucho más preocupante que es lo vivido durante pandemia, porque son muchas cosas las que conlleva o las que engloba la pandemia, desde el encierro, sobre todo personas que están acostumbradas a salir y a salir y a salir y a salir, desde el encierro, cómo te afecta, las pérdidas, los contagios, la incertidumbre, demasiadas situaciones que se pueden visualizar por lo que estuvimos en pandemia en la parte fuerte, porque te acuerdas que todavía seguimos en pandemia, pero bueno, pues al parecer hay una constante tranquila en este momento, pero pues tuvimos picos muy altos en cuestión de la pandemia y pues todo eso se tiene que ir tratando porque no sabemos cuál es el daño emocional
psicológico que pudo generar, no solamente en los alumnos, sino en todo lo que conlleva, ¿no? Todos los que vivimos esa situación. Muy bien. Sé que a las 9 tienen clase, voy a terminar con el muestreo sistemático, ya es el último, en el cual este muestreo se enfoca en elegir a cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, puedes elegir que cada quinta persona sea la parte de la muestra o que cada décima persona sea parte de ella, o sea, establecer un sistema como si fuera una serie. El muestreo sistemático es una implementación extendida de la mismísima técnica de probabilidad en la cual cada miembro de un grupo es seleccionado en periodos regulares para formar una muestra. Cuando se utiliza este método de muestreo, pues existe una oportunidad igual para cada uno de los miembros de la población de que se ha seleccionado. Y bueno, pues aquí está que cada 3 personas pues las van seleccionando. Las enumeraron del 1 al 9 y pues la 3, la 6 y la 9 son las que fueron seleccionadas. Y si tenemos una población de 50 personas, pues vamos a ponerlo entre 50, o sea, numerados entre 50, bueno, de 50, del 1 al 50, y bueno, pues vamos seleccionando cada cuánto. Bueno, aquí será mejor lo conveniente cada 5 para tener nuestra muestra. Entonces, esos son los tipos de muestreo que ustedes pueden ir aplicando dependiendo de las condiciones en las que ustedes vayan a aplicar su trabajo de campo y que puedan ustedes conocer cuál es la que se les facilita de acuerdo a la población que van a tener. No sé si tengan alguna duda. No, maestra, yo nada más le quería comentar ahorita porque mi tesis va a ser referente al desarrollo de los niños de preescolar en base a la pandemia COVID-19. O sea, lo que porque mi hijo, pues, ha vivido toda esa situación, ¿no? Y pues apenas acaban de regresar. Entonces, ahorita que usted dijo que prácticamente son los cuestiones que ha estado viviendo, ahorita que estaba en esta etapa preescolar. Pues, ¿Alguien más tiene abierto su micrófono? Si lo puede apagar, por favor, para poder escuchar bien a Ceci. Gracias. No hay problema con que, pues, ya prácticamente están todos ahora sí al 100% y digo, pues es que es parte de, o sea, pienso englobar todo, porque al final de cuentas, como usted lo mencionó, pues la pandemia aún no termina. Entonces, literal estoy a tiempo porque pues el niño igual va a salir en junio cuando terminemos, yo creo, la primer parte de la tesina o en este primer semestre. Me imagino que en este primer semestre vamos a llevar una parte, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, me voy a despedir de los que ya se tienen que ir a la próxima clase. ¿Se Ok. pueden salir con toda confianza? Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, maestra. Hasta Buenas la noches. próxima semana, maestra. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas Gracias. noches, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Un placer, maestra, saludarla. Igualmente. Hasta luego, Gerardo. Gracias. Gracias. Hasta Buenas luego, noches. maestra. Buenas noches. Buenas Muy noches. Que interesante todo. descansen. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Bueno, todos también los que me pusieron en el chat, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, maestra Valle. Nos vemos. Gracias. Bye. En cuestión de lo que estás mencionando, se tiene la idea o que la problemática principal es que los alumnos de básica, bueno, de la educación básica, no desarrollaron las competencias y luego cuando se les dio la notificación del cierre del ciclo pasado, en el cual a todos se les aprobaba por la situación, pues más inconformidad hubo de los padres de familia. Entonces, ¿cuál es la preocupación actual? La preocupación actual son los impactos o los efectos que ha generado la educación que estuvimos manejando durante pandemia, en la cual no estábamos preparados, ninguno, ni el alumno como tal, ni los docentes, ni los directivos, ni tampoco los padres de familia. Entonces,
fue una prueba y error y apenas están evaluando de cuál fue el impacto con respecto a este tiempo, porque fueron 2 años, y que en esos 2 años cómo se va a recuperar o tratar de recuperar. Estamos hablando de que varios estuvieron pasando de nivel, es decir, de primaria a secundaria o de secundaria a prepa, sin las bases necesarias y que eso puede generarles al momento de llegar a profesional. Entonces, están evaluando apenas cuáles son ese impacto o esos efectos que se van a poder determinar ya en la actualidad con lo de la pandemia. Que todavía pues no hemos salido, pero pues al menos ya se vislumbra diferentes situaciones, ¿verdad? Por lo pronto. Ok, maestra. Bueno, pues muchas gracias. Yo también me despido porque tengo mi otra clase. Que te vaya muy bien, Ceci. Nos vemos. Buenas noches. Nos Que te vemos, vaya muy bien, maestra. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé de los que quedan conectados, si tengan alguna duda. Profesora, puse mi asistencia, pero ya me había conectado, nada más que se me acabó la pila y apenas prendí el teléfono. Ah, ok. Está bien, Diana, no te Sí. preocupes. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengas alguna duda. Creo que nada más quedamos tú y yo. Bueno, Blanca se acaba de conectar. Sí, es cierto. Bueno, no, pues ya me perdí los últimos 10 minutos de la clase, pero ya, profesora. Después la veo. Ok, perfecto, muy bien. Sí. Claro que sí. Sí, porque hablamos de la muestra. Sí, estuvimos viendo los tipos de muestreo, pues ya lo último que te perdiste fue el muestreo. ¿Cuál te quedaste en el aglomerado? Entonces el sistemático, creo que es el que te pudiste Sí. haber perdido. Pero ese está muy sencillo. Sí, no se preocupe, maestra, si quiere lo reviso Ok, después. muy bien. Bueno, sí, ya somos las únicas. Gracias, profesora. A ti que descanses, buenas noches. Nos vemos Igual, la próxima buenas noches. semana. Cuídate. Adiós. Adiós.